Kitty cat, where are you? Every second you're not running, I'm only getting closer. Mi primo robó un montón de joyas, así que robé su herencia. No sé mucho de derecho, así que por favor, perdónenme. Contexto. Hace 25 años, mi tía falleció cuando yo era un bebé, dejando a mis dos primos, que tenían poco más de 20 años, solos a su suerte. Mis abuelos, que eran muy ricos, pusieron una cláusula en su testamento según la cual los nietos recibirían la mitad de su parte de la herencia si uno de los padres fallecía antes de que los hijos cumplieran los 30 años y la otra mitad cuando mis abuelos finalmente fallecieran. Mis dos primos recibieron una herencia muy importante junto con el dinero que obtuvieron de la venta de la casa de mi tía. La más joven de las dos pagó sus préstamos universitarios y pudo comprar una propiedad. Todavía vive en la misma parcela. El hermano mayor derrochó todo su dinero. Directamente sacado de un libro de la Biblia, en 6 años, estaba de vuelta a vivir en un condominio trabajando como oficial de policía. Todos en nuestra pequeña familia sabían que tenía un problema con las sustancias, así que apenas llegaba a fin de mes con su salario de oficial y comprando copiosas cantidades de drogas. Los siguientes 4 años mi primo fue a rehabilitación 3 veces, patrocinado por mis abuelos. Se puso sobrio después de dejar embarazada a su novia, ahora esposa. Una mujer absolutamente desgraciada. Ella vio a mis abuelos como el día de pago y esencialmente atrapó a mi primo pensando que era su billete de lotería. Dentro de 7 años tuvieron 3 hijos por lo que tenía algo asegurado. Ella es enfermera y con 3 niños a su alrededor siempre necesitaban un pequeño empujón. ¿Adivina a quién se lo pedían? Siendo los espíritus bondadosos que son, siempre echaban una mano. Mi padre, mi madre, mi hermana y yo nos hartamos rápidamente. Mi abuela, por desgracia, falleció cuando yo tenía 17 años, dejando a mi abuelo como el último que quedaba. Yo era, sin duda, el favorito de mi abuelo entre los nietos, lo que dejó una verdadera llaga en la boca de mi primo y su mujer. Me quedaban 2 años más en casa antes de ir a la universidad, así que viví con mi abuelo para hacerle compañía y ayudar a cuidarlo. Mi primo y su mujer odiaban esto, tanto que cada vez que venían de visita y yo no estaba en casa, enviaban a sus 3 gremlins a mi habitación para que la destruyeran. Mi habitación tenía doble puerta, así que no se podía cerrar con llave. Este fue el comienzo. Cuanto más tiempo vivía allí, más se metían conmigo. Mi primo incluso llegó a colocar uno de esos pequeños aparatos mecánicos para hacer ruido en el armario de mi habitación, los que reproducen sonidos a intervalos aleatorios que te hacen pensar que estás loco. Por suerte, mi pastor alemán siempre lo oía y después de una semana o así, finalmente lo encontró. Lo hacían para distanciarme y disuadirme de cuidar al abuelo y así poder entrar en escena y ser los héroes. Esto continuó hasta que uno de los niños encontró mi arma. Para entonces yo tenía 18 años y estaba en posesión de un arma de fuego. Utilizo las comillas porque mi abuelo tiene armas, pero ya no puede apuntar y disparar debido a la artritis y a la degeneración de los nervios, así que cuando me mudé, puso todas las armas en mis manos por si surgía la necesidad de autodefensa, pero si las veía fuera por cualquier motivo que no fuera la limpieza, habría un infierno que levantar. Al estar muy bien entrenado con las armas y tener un sentido de orgullo en la defensa de mi hogar, me tomé esta responsabilidad muy en serio. Siempre mantuve una pistola en un contenedor cerrado en mi mesita de noche con la llave en un estante alto, fuera del alcance de los gremlins. Un fatídico día, salgo a por la comida de mi abuelo cuando vuelvo a casa y mi primo mayor, su mujer y mi abuelo están mirando una pistola sobre la mesa. Era mi pistola que guardaba en la caja de seguridad. Estaba cargada y tenía una bala en la recámara. Siempre guardo un cargador en la caja de seguridad, pero nunca cargado en el arma. La caja de seguridad no se veía por ninguna parte. Mi primo dijo que uno de los niños encontró el arma y estaba jugando con ella. Yo estaba 100% seguro de que, o bien había encontrado la llave, o bien había roto la caja de seguridad para llegar a ella y cargarla, ya que un niño de 6 años no sería capaz de alcanzar una llave que yo apenas podía coger, averiguar para qué servía y cargar mi pistola.
Intenté explicar lo mejor posible que lo que mi primo había dicho era una mierda y que nunca mantengo mis armas de fuego cargadas en la casa, pero mi primo, que es policía, me regañó sobre la seguridad de las armas y me amenazó con hacer que me arrestaran si no me iba y no me había arrestado todavía porque somos familia. Me pidieron que recogiera mis pertenencias y volviera con mis padres. Mi primo había ganado, o eso creía. Al día siguiente me disculpé con el abuelo y le expliqué que era imposible que uno de los niños hubiera conseguido la llave. Estuvo de acuerdo conmigo y se disculpó, pero pensó que era mejor que me mudara hasta que las cosas se calmaran, pero que una vez que lo hicieran sería bienvenido de nuevo en casa. Nuestra relación estaba un poco fracturada debido a la desinformación proporcionada por mi primo. Un mes después, mi abuelo murió de un ataque al corazón a los 86 años. Yo estaba devastado. Estaba empezando a recuperar el ritmo con él y a reconstruir la confianza que estaba un poco rota. A día de hoy, sigo sin saber qué clase de hombre me veía debido a mi primo. E inmediatamente, mi primo y su mujer comenzaron a hacer la pelota a mi padre, ya que habían sellado el día de pago con el abuelo, era el momento de pasar al tío. Esto persistió durante un mes o dos. No lo soporté. Entonces llegó el momento del testamento. El abogado de mi abuelo nos leyó el testamento a mí, a mi padre, a mi madre y a mi hermana en nuestra casa. Nuestros dos primos serían informados individualmente sobre su parte de la herencia, por petición de mis abuelos. Entonces la línea milagrosa del testamento se hace realidad. Si alguien intenta reclamar alguna parte de la herencia que no le haya sido asignada, perderá los bienes que le correspondan y se repartirán a partes iguales entre los restantes miembros de la familia. Esta era básicamente su forma de decir, si intentas reclamar más de lo que te corresponde, no recibes nada. Se supone que mi padre debe recibir todos los bienes físicos, aparte de 2 o 3 artículos que reservó para mí, de mis abuelos, ya que es el único hijo que queda. La venganza. Preparé mi plan. Llamé a mi primo y le dije que todas las joyas de la abuela iban a ser donadas a una subasta benéfica. La colección de gemas y metales de la abuela era muy extensa, así que a un evento benéfico no le importaría que algunas piezas no llegaran a buen puerto. Era un señuelo de proporciones gigantescas al que el codicioso de mi primo no pudo resistirse. Se dirigió a la casa de mis abuelos lo antes posible, decidido a llevarse todo lo que pudiera, un puñado para enviar a sus hijos a la universidad. Independientemente de lo que yo dijera, las joyas nunca iban a ser para él, así que sus acciones eran puramente suyas, ya que nada estaba destinado a ser suyo. Casualmente, papá estaba de camino con el abogado a casa de mis abuelos para pasar por alto todo, cosas de la formalidad. Según el testimonio de mi padre, mi primo tenía 3 cajas de zapatos con joyas de los abuelos apiladas en la encimera de la cocina, listas para cargarlas en su coche. Mi padre y el abogado estaban en la cocina, preguntándose por qué estaba todo allí cuando mi primo entró desde el dormitorio de mis abuelos con una 4ª y última caja de zapatos. La plantilla estaba preparada y al sumo 2 y 2, que yo le había tendido una trampa. Lo cual era cierto. Pero no había ninguna sanción contra mí por explotar la codicia de mi primo para que se jodiera. Cabe destacar que entre los 18 años que pasaron desde la muerte de mi tía y la de mi abuelo, su patrimonio se había multiplicado varias veces, por lo que mi primo se sintió engañado y esperaba recibir lo mismo que mi hermana y yo, a pesar de que ya había recibido la mitad del suyo y lo había malgastado. Durante todo este calvario, su hermana menor, mi otra prima, no ha tenido ningún problema y sigue llorando la muerte del abuelo como el resto de nosotros. Sin embargo, mi primo perdió suficiente dinero en el transcurso de 30 minutos, que le hizo contemplar su cordura. Por codicia. La perra de mi primo aparentemente pidió el divorcio unas semanas después. No hemos sabido nada de él en casi 6 años, ya que está casi deshecho. Usted puede llamar a esto un final de cuento de hadas, y en esta parte particular de la historia hubo una demanda masiva por un miembro de la familia desconocida que implica el irse y el fee más tarde, pero honestamente prefiero tener a mis abuelos. Dejad comentarios si queréis la otra parte de la historia, pero no es realmente una historia de venganza.